Estamos de regreso a las 8:45, los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán, y en esta segunda parte vamos a conversar con el analista político y columnista de diario El Periódico, Philip Chicola, sobre vamos a tener como contexto, como marco, el informe que se conoció hoy, aunque va a ser presentado oficialmente hasta el próximo 9 de julio, en el cual dos organizaciones analizan los distintos países y hacen una evaluación sobre si el Estado ha fallado o no. Ha habido cierta confusión en Guatemala hoy en lo que respecta a la información de cómo está nuestro país, pero después de un análisis que hizo Jorge Jacobs, entendemos que Guatemala está peor que el año pasado. No mejoró, empeoramos. Vamos a ver con cierto detalle este informe, pero la pregunta que realmente quisiera que intentáramos contestar, Philip, es si es el Estado el que falló, que implica que fallaste tú como ciudadano, que fallaron nuestros televidentes como ciudadanos, o es el sistema político y el gobierno que actúa dentro del sistema político en el cual vivimos en Guatemala. Buenas noches, Philip. Bienvenido a las 8:45. Buenas noches, Marta Yolanda, Jorge y todos nuestros televidentes. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer aquí es empezar a hacer un análisis de conceptos. El tema del índice de Estado fallido es un estudio que realiza la organización o el think tank, el Fund for Peace, que está establecido en Washington, D.C., y que lo que hace es mide sobre 12 variables el desempeño de 178 estados alrededor del mundo. Este concepto de Estado fallido de entrada ya ha sido cuestionado en la Academia Internacional, no tanto por el debate que usted presentaba, de decir, bueno, si el Estado somos todos, si es el sistema o si es el gobierno, sino que se ha tildado que hablar de estados fallidos es un concepto eminentemente sensacionalista. Ya vamos a entrar a ello. Lo que usted dice también es un asunto de conceptos. Cuando uno define el Estado desde una perspectiva de las relaciones internacionales, se habla que el Estado es el conglomerado de un sistema de gobierno, territorios, ciudadanos que viven bajo un mismo orden legal y que es reconocido por otros actores del concierto internacional. En la Academia de Ciencia Política, en el estudio de ciencia política particular, se entiende al Estado como una organización institucional que se crea para una serie de fines, en este caso, en el caso de Guatemala, para proteger y salvaguardar la vida humana, para proteger al individuo y demás. Entonces termina siendo la exquisitez de utilizar el concepto de ciencia política en el marco del estudio del índice de Estado fallido y no el concepto del estudio de las relaciones internacionales. Por eso, si nos vamos y tomamos el concepto de las relaciones internacionales, al hablar de Estado fallido estaríamos hablando que falló el gobierno, el territorio, los ciudadanos, lo cual no encaja en la definición. Pero si ya nos vamos a la definición de ciencia política, donde se habla de la organización institucional, ahí sí podemos hablar de Estado fallido. Es interesante porque al final los ciudadanos, que son quienes deciden, al final el Estado es una abstracción. El objetivo por el cual nos organizamos y vivimos en sociedad es precisamente para proteger nuestros derechos individuales. Entonces, cuando tú ves que falla en esa protección el gobierno, porque se supone que el gobierno es el grupo de personas a quienes les vas a delegar tú esa función de proteger a todos los ciudadanos. Cuando ves que ellos fallan, es el momento de preguntarte qué es lo que está mal, qué es lo que está fallando, porque estos señores que se supone deben velar porque yo esté bien y no violen mi vida, mi libertad y mi propiedad, resultan siendo ellos los principales violadores de esos derechos, que es lo que vemos en Guatemala y en la mayoría de los países que evalúa este índice y otros índices que abordan temas similares. Bueno, aquí otra vez la diferenciación gobierno-estado es un debate que da
para muchísimo, siempre en el campo de la ciencia política, pero hay un ejemplo que a mí me gusta citar, que es el de Carl Deutsch, que es uno de los autores clásicos en el estudio, y él lo que dice es, imaginémonos la relación Estado-gobierno como la relación entre un barco y el timón del barco. El gobierno son los agentes que dirigen la operación de todo ese entramado institucional que conforma el Estado. Porque en teoría el Estado debería ser un conjunto de instituciones permanentes que no necesariamente deben de responder a directrices políticas, sino que deben de existir una burocracia profesionalizada que sirva los objetivos que se planteen en el marco constitucional, los objetivos de nación y demás. El gobierno es esa estructura política que cambia cada cierto tiempo en función a un proceso democrático o un proceso republicano. Entonces, lo que sí está ocurriendo, lo que sí mide el índice de estados fallidos, es cómo todo ese entramado institucional si está o no respondiendo a una serie de variables que la Academia Internacional reconoce como las funciones básicas de un Estado y que se dividen básicamente en tres grandes ejes. Un eje social, donde mide si se están satisfaciendo las presiones demográficas, las demandas sociales, el nivel de movilización social que hay en una sociedad, si hay migración, si hay conflicto social y demás. En el tema económico se habla de temas como la desigualdad, como el desarrollo económico, el desempeño económico, y en el tema político se habla de áreas específicas como la situación de seguridad, la existencia de grupos paralelos, la estabilidad de gobierno, la fortaleza institucional, si existe cooptación de las instituciones. Entonces, sobre todas esas variables, lo que se mide es todo el funcionamiento del aparato estatal, no exclusivamente de la cúpula gubernamental. Y lo que nos está diciendo el estudio que hoy se publicó de forma anticipada es que en el desempeño de toda su institucionalidad, no solo ejecutivo, legislativo, sino también lo judicial, municipalidades, sistema de justicia, sistema fiscal, burocracia y demás, el Estado de Guatemala en desempeño retrocedió del 2012 al 2013. Yo creo que ya entrar a las interioridades de por qué se da ese retroceso, creo que sería un tema bastante... creo que estos índices es bueno verlos también realmente para lo que son buenos, pueden ser buenos estos índices como indicadores, es las tendencias. Y en la tendencia yo estoy viendo del 2010 para acá y resulta que del 2010 al 2012 íbamos mejorando y de repente en el 2013 empeoramos y casi regresamos al punto donde estábamos en el 2010. ¿Qué te indica esa tendencia? Bueno, al final, cuando ya uno entra a ver